Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen anhelos de que el Señor haga algo? Se los dije la semana pasada, recuerden, hemos comenzado una serie llamada Real y no les voy a hablar hoy como a personas que es la primera vez que escuchan de Jesús. Les quiero hablar como discípulos. Es lo que el Señor ha puesto en mi corazón en este tiempo. No bajar las exigencias. Jesús lo dio todo. Él se dio sin medida, pero Él anhela un pueblo entregado al 100%. Hay una palabra que me golpea, quería dejármelas para una predicación más adelante. Tú conoces esta expresión: cuando viniere el Hijo del Hombre, ¿hallaré fe en la tierra? Jesús levanta este gemido: cuando yo vuelva por mi iglesia, ¿hallaré fe? ¿Hallaré una iglesia que me crea al 200%? Y esta pregunta ha de hacer un eco en tu corazón. Dejar de mirar a los demás, dejar de pensar en lo que hacen otros y decir: Señor, yo, Juan Santos Piñeiro Vidal Minervini, DNI, yo estoy preparado para tu venida. En mí hoy hayas esta clase de fe. Si tú eres de esta clase de fe, te esperamos el jueves. Anuncio publicitario. Dios nos está llamando a volver a Él, ¿no? Él invitó a sus discípulos a subir al monte, a retirarse, a dejar el ruido y a poner la atención en su palabra. Él nos está escuchando, Él nos está hablando, así que no endurezcamos nuestro corazón. Y cuando Él nos llena por completo, somos esa iglesia que Él soñó. Al hablar de real, de una iglesia, de cristianos reales, es hablar de la iglesia que Jesús soñó. Y quizás alguna vez te has preguntado, levanta la mano si es tu caso, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Y la respuesta es mucho más sencilla de lo que parece. El propósito que Dios tiene para mí es ser igual a Jesús. A veces esperamos señales. No está mal, Dios se manifiesta de muchas formas. Esperamos que en un retiro oren por mí y Dios me hable. Cuando Dios ya está hablando, y el primer llamado, aquello que debemos de comenzar a hacer ya al salir en este lugar, en medio de este lugar, es ser igual a Jesús. Y por el camino Dios te guiará, Dios te enseñará y Dios te llevará a más. Él está buscando discípulos, no multitudes. Quizás has estado transitando como multitud antes de la pandemia o aún durante. Hoy es el día para decir: yo soy un discípulo. La multitud escucha, el discípulo hace, imita lo que hace el maestro. Y cuando descubrimos lo que Jesús dice, nos damos cuenta que es totalmente opuesto a lo que el mundo nos enseña. En las bienaventuranzas encontramos que verdaderamente felices son los necesitados, los que reconocen su necesidad, los que lloran porque necesitan esa salvación que viene de Dios, aquellos que son humildes. Y estos tipos de personas son embajadores de la paz, de la misericordia, de la pureza, de la sinceridad de Dios. Son esa iglesia real que Dios está buscando. Pero sin Él, vuelvo a repetir, sin Él esto es imposible. No sé si has estado intentando transitar en este camino en esta semana, pero yo muchas veces lo he intentado en mis propias fuerzas y me he dado contra la pared. Necesitamos del Espíritu Santo para ser la iglesia que Jesús diseñó. Y cuando somos, Él pone en nuestro corazón el hacer. No se trata de hacer, se trata de ser, de que Jesús esté dentro. Y cuando Jesús está dentro, aquello que tenemos que hacer, Él lo pone, Él lo marca a fuego. Y si tú necesitas la ayuda de Jesús, tanto como yo te invito a orar. A decir: Señor, ayúdame.
No es una reunión de gente perfecta. Al contrario, la palabra nos muestra todas aquellas necesidades, aspectos donde tenemos que parecernos más a Jesús. Pero sí, es una reunión de gente que se agarra de Jesús. Señor Jesús, ayúdanos, ayúdame a mí a predicar este mensaje por mí mismo, por mis propias capacidades, estudios. No es posible, yo no soy suficiente para lo que tú quieres hacer en esta mañana. Tú en nosotros marca la diferencia. Señor, llénanos. Somos pobres de espíritu. Hoy lloramos, Señor, oh Dios, porque necesitamos de tu presencia, porque lo que el mundo nos ha ofrecido no nos ha saciado. No queremos dar más vueltas en círculo. Si hoy escuchamos tu voz, queremos ser esa iglesia que responde sin dudar, que sale corriendo en pos de su amado. Venga tu gracia, venga, Señor, oh Dios, tu capacidad, venga un anhelo, aún pon arrepentimiento, Señor, oh Dios. Si, Señor, nos damos cuenta que en nuestra vida, sí es verdad, veníamos a la iglesia y te amábamos, pero no había una entrega total, pon hoy arrepentimiento, pon esa certeza, Señor, oh Dios, de que sin ti nada podemos hacer. Necesitamos que nos visites, necesitamos que desciendas, necesitamos que te hagas presente en este lugar. Y bendice también a los que escucharán este mensaje cuando sea subido a internet. Señor, bendícelos, aquellos que todavía se están quedando en casa. Y Señor, que también sean impactados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y Jesús, luego de predicar las bienaventuranzas, Él continúa diciendo, versículo 13, puedes poner la imagen, John, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su salazón? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán, la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. He leído otra versión, pero en esencia dice lo mismo. Aquí tengo la sal, porque en Andalucía somos salerosos. ¿Cuántos andaluces dicen amén? O andaluces por adopción, somos salados. Y Jesús, a continuación, pone dos metáforas. Habla de la sal y habla de la luz. Y utiliza estas metáforas porque quiere hablar de la influencia que tiene un cristiano. Él empezó hablando del carácter, de lo que está dentro. Y es verdad que el Señor primeramente nos pregunta ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Y Él nos invita, Él llama a la puerta de nuestro corazón para trabajar dentro y transformarnos desde dentro. Pero cuando Él nos transforma adentro, hay una luz, hay unos ríos de agua de vida que comienzan a salir fuera. Por eso un cristiano tiene un carácter real, pero también tiene una influencia real. Y me gusta que cuando habla de la sal y de la luz, Jesús dice, somos. Porque no sé si tú muchas veces frente al espejo te has visto como alguien insignificante, pequeñito. No sé si tú muchas veces has pensado, ¿qué puedo aportarle yo al mundo? ¿Qué le puedo aportar a mi hermano? Y el Señor dice, tú eres sal, tú eres luz, tú eres relevante. Lo que nosotros hacemos tiene el poder de preservar la vida, tiene el poder de disipar las tinieblas. Ser luz, ser sal, influenciar, que es tocar otras vidas, es parte de nuestro ADN. Y lo primero que veo en esta influencia real es que Jesús habla de una influencia diferente. Porque estamos en un tiempo donde los influencers, youtubers, gamers abundan. Donde muchas personas buscan followers, buscan seguidores. Pero en medio de esa búsqueda, ellos buscan fama y aún
buscan riqueza, que a través de su influencia se pongan sus mismos vaqueros, esos vaqueros que le ha regalado una marca y que los patrocina. Sin embargo, el Señor nos habla de algo totalmente diferente. Y al hablar de sal, muchas veces pensamos, porque ¿cuál es el uso que le damos comúnmente nosotros a la sal? El de condimentar los alimentos, que es un buen y rico uso. Pero en el mundo antiguo, donde no había neveras ni congeladores para conservar la carne, el pescado y tener alimento durante todo el año, se utilizaba la sal. Cuando los discípulos de Jesús escuchaban este mensaje, vosotros sois la sal, no estaban escuchando simplemente el mundo es un poquito soso, un poquito aburrido, y tener que llegar ustedes los cristianos y echarle un poquito de gracia. Y es verdad que el pueblo cristiano es un pueblo alegre porque Dios nos inunda del gozo del bueno, del gozo de la salvación. Pero está hablando de que así como en esos tiempos una carne que no era sazonada, en un día, en 2 días, se pudría, el mundo está en un proceso de descomposición, de corrupción. Hoy vemos de forma evidente que cosas que antes aún para la sociedad eran malas, son llamadas buenas. Y Dios dice exactamente lo contrario. Y la iglesia, escucha bien, la iglesia tiene el poder de detener la corrupción en el mundo. Tú, yo como iglesia, tenemos el poder y la responsabilidad de detener esta descomposición. Y esto me parece flipante. ¿Te acuerdas que los discípulos eran pescadores? Había algún cobrador de impuestos, pero la mayoría de ellos eran catetos. Eran gente de campo, eran gente ruda, sin estudios. Y el Señor le dice a un puñado de aldeanos, de campesinos, de pescadores de Israel: oye, sin ustedes el mundo se pudre. Y quizás tú y yo nos sentimos insignificantes, sin nada que decir, sin voz ni voto. Pero el Señor está diciendo: sin ustedes el mundo se pudre, San Pedro se pudre, Marbella se pudre. Quizás alguno, no sé cuál es tu profesión, pero dentro de cada profesión hay como un techo, ¿verdad? Un futbolista anhela siempre ser llamado por el Madrid o el Barça. Llegar al Madrid, al Barça, no sé, al Manchester United, a la Juventus, es tocar el cielo. Ganar un mundial es tocar el cielo. En otras profesiones, pues hay otros techos. Pero creo que lo que el Señor está ofreciendo a su iglesia es mucho más amplio, es mucho más grande, es preservar la vida. Y si uno estudia la historia, ese pequeño puñado de aldeanos ha transformado el mundo, y muchas de las leyes que traen libertad y traen justicia, como el valor de la vida, como descansar por lo menos un día a la semana y poner límites al abuso en el trabajo, fueron puestos por personas cristianas que eran luz y sal y que influenciaron no solo dentro de la iglesia, sino también en la sociedad. Y es el tiempo de tomar nuestro lugar. Una vez me enviaron una foto que decía: si eres sal, sal. Porque para que la sal cure el pescado, cure, fíjate la expresión, cure, sane la carne, es necesario que sea frotada con lo que se está pudriendo. Jesús se frotó con el mundo. Él no dijo: yo soy hijo de Dios, para un poquito, yo hago así, vienen 10.000 millones de ángeles. Él no tomó su posición como cosa a la cual aferrarse. Él se hizo siervo. Él se frotó con la inmundicia, con la incredulidad, con el adulterio, con la fornicación. Y Él trajo sanidad allá donde estábamos. Y fíjate que la Biblia dice: somos la sal del mundo, no la miel.
Porque la sal a veces pica un poquito. Y a veces para preservar la vida hay que decir verdades como panes, diríamos en Andalucía. Hay que decir la verdad. A veces ser sal es exponer aquello que está muriendo. Y por supuesto que lo haremos en amor, pero no renunciamos a esta identidad. ¿Sabes qué? La sal es un compuesto muy estable. Es muy difícil que la sal pierda el poder de salar. Solamente lo pierde cuando es mezclada con impurezas. Hello, una influencia real es cuando aceptamos que somos diferentes. Diferentes. Mira, a veces, imagínate que aquí está Jesús y aquí está la mentalidad del mundo, el mundo. Y la pregunta como cristiano es, ¿a quién te pareces más? ¿A Jesús o al mundo? Hay gente muy política que dice yo 50-50, 50-50. Y esa sal adulterada es una sal que solo sirve, lo dijo Jesús, para ser pisoteada. Piensa en Sansón, el azote de los filisteos. Sansón, el terror de los enemigos de Dios. Un hombre que era sal, un hombre que preservaba la vida del pueblo de Dios. Pero empezó a aceptar cosas que no eran para él. Empezó a mezclarse con la mentalidad y con las prácticas de este mundo, y aquel que era el terror de los enemigos terminó siendo pisoteado, un juguete en un templo pagano, que por la gracia de Dios le dio una última victoria. La sal es poderosa para sanar, para restaurar, pero también el Señor advierte, cuidado que no pierdas tu sabor. Y hay un cristianismo guay, que lo veo tremendamente peligroso. A veces creemos que ser relevantes, que ser luz, ser sal, es quitar y eliminar todas las diferencias que tenemos con el mundo. Y ese cristianismo está obsesionado por caer bien a la gente y ser aceptado entre las personas, entre la sociedad, más que agradar a Jesús. Que quieren seguir a Jesús, pero sin dejar un ápice su comodidad, sin tomar la cruz. Un cristianismo que deja de decir la verdad para no herir. Hablamos en amor, pero el amor habla verdad. Donde no hay verdad, no hay amor. Y yo te animo hoy a aceptar que eres diferente. Muchos te rechazarán, muchos no lo entenderán, pero luego serán atraídos al Jesús que tenemos dentro. He escuchado muchas historias de un cristiano entrando en su trabajo, caminando como Jesús caminó y siendo rechazados por muchos, y específicamente por un compañero que le hacía la guerra. Y he visto meses más tarde que ese que le hacía la guerra fue el primero a venir a los pies de Cristo. Cuando ocurre eso no es el momento de retroceder. Vaya que me digan fanático, es el momento de ser sal, de mantenerte en tu posición. Pero también te digo, sal pura, pero sal en su justa medida. No sé si has probado una comida que estaba deliciosa, olía a cielo, a paraíso, pero de repente se le había pasado la mano de sal y eso estaba incomible. Porque muchos se han equivocado, han confundido y han dicho, como somos sal, para mantenernos puros, vamos a escondernos en un monasterio, vamos a orar 12 horas al día, vamos a leer la palabra y así nadie nos contamina.
No te pases con la sal, no nos equivoquemos. La diferencia que Jesús habla no está en las formas. Eso era lo que hacían los fariseos. Está en el fondo, está en el corazón. Da igual la ropa que vistamos mientras sea decente. Mientras sea decente, aclaro. Da igual el tipo de música que escuchemos. Mientras glorifique a Dios, da igual que sea bachata, reggaetón, flamenco, tecno, da igual. Si glorifica a Dios. Ser sal pura no está hablando de eso, pero en lo que somos en esencia no lo podemos cambiar. Así como la luz dista de las tinieblas, así es nuestra diferencia, como la sal dista de la pudredumbre. Nosotros amamos a los enemigos, nosotros damos, no para el aplauso humano, sino para el aplauso divino. Nuestra mirada no está en lo terrenal, sino en lo celestial. Esa es la diferencia de la iglesia. Y esa diferencia nosotros decimos la verdad, aunque el jefe nos eche por ello. Y esa diferencia te provoca problemas. Jesús dijo, no he venido a traer paz sino espada, hablando de esto. Pero luego provoca asombro y que muchos sean atraídos a Jesús. Una influencia, pon la siguiente imagen, John, diferente. Una influencia visible, versículo 14. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de la canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos glorifiquen a su Padre celestial. Pasa de hablar de la diferencia que provoca la sal a la luminosidad, visibilidad que provoca la luz. Sabemos que el mundo sin luz no puede funcionar. Sin luz no hubiera fotosíntesis, no hubiera planta. Sin plantas no hubiera animales que coman, ni seres humanos tampoco. La luz es esencial para la vida. Y así como un lugar sin luz está en tinieblas, donde no está la iglesia hay tinieblas espirituales, y donde la iglesia está hay una luz que comienza a amanecer. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero Él nos dio el privilegio de poner su luz en nosotros y declarar que nosotros somos su luz. Y no nos confundamos. No hacemos las cosas para que nos vean los demás, pero tampoco huimos del foco, porque ser cristiano te pone en el foco. Vuelvo a repetir, lo dije la semana pasada, ser cristiano es decirle que no a una vida cómoda, es una vida gloriosa, es una vida llena de esperanza, es una vida donde va a haber una recompensa incorruptible, pero no es cómoda. Y ponerse en el foco no es algo cómodo. Y tú dirás, mi vida es personal. Ahí lo que yo haga, yo con Dios, claro, tu vida es personal. Solo tú eres responsable de tus decisiones. Pero lo que tú haces afecta a los demás. Lo que tú haces afecta. Tu vida es pública. Tiene una trascendencia. Y Jesús dijo, si soy la luz, pero si la escondéis debajo del almud de una canasta, ¿para qué sirve la luz? Y Jesús manifiesta que hay una tentación de esconderse. Mira, yo no soy muy de Instagram, pero en esta cuarentena, un par de noches sobre todo, me metí en Instagram y la gente hace directos, ¿no? Y había jóvenes haciendo directos, preguntas profundas, bíblicas, pero luego otras preguntas, eran unas chorradas. Y una de las preguntas era, si fueras un superhéroe, ¿qué poder te gustaría tener? Y uno puso ser invisible. Y a mí muchas veces me ha dado ganas de ser invisible. Que nadie me diga nada. Quiero desaparecer. Y el Señor dice, renuncia a la tentación de ser
invisible, porque a veces, obedeciendo a Jesús, su misión, te han dado palos. A mí me han dado palos. A Jesús le dieron palos y Él dijo, si eres mi seguidor, algún palito te caerá. Esta es la versión Dios habla en andaluz, la mejor versión que hay. A veces has sentido, o yo he sentido que era demasiado difícil porque siempre estamos en observación. A veces no has visto los frutos que te esperabas y has pensado que quizás no merece la pena, y ante esas situaciones que son difíciles, que yo las he experimentado, has querido meterte debajo de la canasta. El Señor te dice hoy, no renuncies a lo que yo tengo para ti como iglesia. Mira, hay algo que escuché que me impactó mucho. El pastor Guillermo, el pastor en Estepona, tuvo una cita por una situación con el alcalde. Dice, vosotros no hacéis ruidos, vosotros os portáis bien, y queriendo halagar. El pastor Guillermo contó en una ocasión cómo le provocó una incomodidad porque estaba diciendo que la iglesia estaba siendo de una u otra forma invisible, no manifestaba para bien ni para mal. Es el momento de ser valientes y de inconformarnos. No sé si alguno ha intentado negociar con Dios y ha dicho, Dios, yo no me voy a apartar de ti, no voy a renegar de ti, pero yo tranquilito, que obedeciéndote me busco muchos problemas. El Señor dice, si eres luz no te puedes esconder. No te puedes esconder. Y esa luz son buenas obras, lo puedes leer, obras de amor que hablan de la compasión del Padre. Porque muchas veces he encontrado cristianos en otra congregación que dicen, yo amo a Dios con todo mi corazón, y que te pueden predicar 30 minutos, 45 minutos de su devoción por Dios, pero el Señor dice, lo que alumbra son los hechos. Son los hechos. Mira, la pregunta es, vale, amas a Dios, amamos a Dios con todo el corazón, pero ¿a quién? Haced que sean visibles vuestras buenas obras para que alumbre. ¿A quién has alumbrado con la luz de Cristo? Al predicar el Evangelio, alumbramos con la luz de Cristo. Pero de muchas formas más, cuando renunciamos al enojo, cuando te las hacen, y tú tienes el santo derecho de estar enojado, pero te muerdes la lengua antes de que salga veneno de ella, y muestras amor, bendices al que te maldice, ahí tú estás mostrando la luz. Cuando muestras que tu matrimonio no es perfecto, pero que ha pasado vivo después de las llamas, ha pasado por el río y no se ha ahogado, y ven a Dios en tu matrimonio, en tu familia, ahí hay buenas obras. Cuando eres una persona de palabra, que no necesita decir te lo juro, te lo prometo, por la suela de mi zapato, sino que tú dices algo y tú ahí cumples tu palabra, tú muestras estas buenas obras, y son cosas que veremos más adelante en el Sermón del Monte. No las estoy diciendo al azar. Cuando amas a los que se comportan como enemigos, porque la clave, y quiero hablar de esto más adelante, digo en otra predicación, es una revolución de amor. Una revolución de amor. Entiendo que es el momento que la iglesia se levante como luz, con milagros, prodigios, maravillas, pero todo bañado, inundado con aroma a amor de Jesús. No mi amor, porque mi amor no dura 2 telediarios y medio. El amor humano, lo saben los matrimonios, dura poquito. Dura menos que la carne cuando hacemos barbacoa. Con el amor del Señor. Mira, si quieres que haya luz, toma aceite. No me quiero extender mucho en esto, pero Mateo 25 nos habla de la parábola de las 10 vírgenes, bien conocida por la mayoría de nosotros. Como esas vírgenes estamos hoy esperando a que el esposo vuelva.
y nos lleve a las bodas. Pero el Señor muestra a través de esa parábola que cuando Él llegue, nuestra luz tiene que brillar. Y para que la luz brille, la parábola enseña que la clave es el aceite. Es el aceite. Cuando pensamos en brillar, en ser visibles, muchas veces pensamos en dones y capacidades. Por ejemplo, fulano toca un instrumento. Uy, cómo brilla a través de ese don. Una persona habla muy bien. Uy, qué bien se expresa. Esta persona tiene atracción. Y nos impresionamos de dones y de talentos. Pero Jesús está hablando que lo importante es el aceite. Muchos cultivan sus talentos, pero no cultivan el aceite y tienen una predicación espectacular, te la recomienda. Habla un poco de esto. Y el aceite es algo que se cultiva y nos habla de nuestra relación con Jesús. Me gusta que en la historia de las vírgenes, 5 son prudentes y tenían aceite suficiente y otras decían, yo estoy bien, a mí me llega, mi fe me llega, mi compromiso con Dios me llega hasta que Cristo venga. Pero cuando Jesús vino, se habían quedado sin aceite y las lámparas estaban apagadas. Y le pidieron prestado el aceite a sus compañeras amigas. Oye, ¿me prestáis un poquito de aceite? Y uno puede pensar, qué malas, no le dejaron ni una gota. Porque el aceite no se presta, el aceite se cultiva en tu corazón. He visto muchos cristianos que van a las iglesias a que les presten aceite, a que les oren y se solucionen todos sus problemas. Claro que creemos en orar por los enfermos y en ministrar a las personas. Pero hay personas que vienen a tomar ese aceite prestado del predicador que lo cultivó en su casa. Son personas que por un momento ven resultados, pero cuando vienen tempestades, cuando la persona que les ministraba tiene que ir a otro lugar, de repente su vida cristiana se esfuma y el Señor está llamando a su iglesia hoy a cultivar cada uno de nosotros su propio aceite. Su propia relación con Dios, a dejar las fórmulas mágicas y a cerrar la puerta de nuestra habitación y buscar al Padre. Porque el aceite tiene un precio, que es tiempo en su presencia. Y me causa curiosidad que este verbo tomaron aceite, el verbo tomar es el mismo de Hechos 1:8 cuando dice recibiréis, tomaréis poder del Espíritu Santo. No es con fuerza, no es con ejército, no es con poder, es con su Espíritu Santo. Si queremos brillar en la luz del Espíritu Santo a través de nosotros, la que hace la diferencia, visible por el fuego, la pasión, el aceite del Espíritu Santo en nosotros. Y lo último que te quiero decir es que es una influencia prestada. ¿Cómo que prestada? Mira, los influencers de hoy en día buscan generalmente dos cosas. Sal, ¿sabes que de la palabra sal viene la palabra salario? Porque en muchos momentos de la historia se pagaba con sal, porque era algo muy valioso. Buscan sal, guita en Argentina, plata, cash, money, manteca. O buscan luz. Pero el Señor dice que el propósito de ser luz y sal no es que digan, uy, Juancito, qué bueno, qué tierno que es Juan, uy, qué bien habla Juancito, sino que es que glorifiquen al Padre que está en los cielos. El propósito es que Dios sea glorificado. ¿Sabes qué? Cuando tú tomas algo que es prestado y lo usas como si fuera tuyo y te lo apropias, ¿qué estás haciendo?
robando. Y hay muchos chorizos que inconsciente o llevados por la corriente de este mundo quieren robarle la gloria a Dios. Y esto tiene que quedar muy, muy clarito. No sé, a mí me ha pasado, pero no sé si has sentido esa horrible sensación cuando te das para otros y cuando esperas recibir agradecimiento, pues recibes todo lo contrario. Quizás no recibes nada, quizás recibes todo lo contrario, o quizás aún las medallas se lo lleva a otro que no había hecho nada. Y esto nos incomoda, pero también Dios a través de esa circunstancia está revelando que buscamos en mayor o menor medida aplausos de hombre. Cuando después de hacer algo, un cristiano está llamado a que solo le importe una cosa: lo que hice, Señor, ¿te dio la gloria a ti? ¿Te han visto a ti? ¿Te han visto a ti? Fui a la iglesia y no me saludaron. Con el amor de Cristo lo digo. No es la actitud. Tú ven a saludar, a dar amor y que en tus palabras vean a Cristo. Esa es la actitud. Y mira, a veces la diferencia exterior entre aquel que busca la gloria de Dios y su propia gloria en muchos momentos es muy difícil de percibir. Algunos son muy descarados, pero muchas veces es muy difícil. La clave está en el corazón. Por eso yo hoy te animo a examinarte a ti mismo, tu trayectoria hasta aquí, tu servicio al Señor, tu vida cristiana, y preguntarte: ¿he estado condicionado por el aplauso o la reacción de las personas? ¿O mi obrar, aunque ha sido hacia las personas, solo ha puesto la mirada en Cristo? Porque de eso está hablando el Señor. ¿Qué buscamos? ¿Que alaben a nosotros o nuestras acciones? ¿O que digan lo grande que es Dios? ¿Que miren nuestras capacidades? ¿O al Dios que por su gracia nos tiene en pie? Mira, Jesús dijo: no recibo gloria de hombres. Juan 5. Juan 8, Jesús dijo: no me glorifico a mí mismo. Ni recibía la gloria de los hombres, ni se glorificaba y buscaba a Él su propia gloria. Y te voy a decir un secreto, aquí en confianza, entre nos. Ten cuidado con los que te adulan. La Biblia habla bien de la honra, esto es otra cosa, pero la adulación en andaluz, el pelotilleo. La Biblia siempre dice que es algo muy poderoso, y yo he descubierto que quien te adula seguramente a tus espaldas esté diciendo justamente lo contrario. Pero no sé si alguna vez has sido adulado, pero a veces cuando te adulan, tu alma, cuidado, porque eso es un caramelito envenenado. De hecho, Proverbios dice que quien te ama es el que te reprende. Es que te dice: te quiero mucho, pero mira esto tal cual. Ese es aquel que te ama. Hay un pasaje que me encanta, márcatelo, léetelo, que habla del temor al hombre. Voy a leer otra versión. Proverbios 29-25. Dice: si tienes miedo a la gente, si padeces ese temor al hombre, si vives condicionado por lo que piensan, dicen o hacen, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera
de peligro. Dios quiere purificarnos del temor al hombre. Quiere purificarnos de que nuestra acción esté condicionada por lo que dicen, hacen o piensan los demás, para que nosotros no seamos aquellos que roban la gloria a Dios, sino que entendemos que es prestada. Y cada vez que nos dicen algo, me ha bendecido tu mensaje, no de forma falsa y vacía, sino de corazón, siendo conscientes de que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Digamos, a Él sea toda la gloria. Si tú supieras que por la gracia de Dios estoy en pie, si tú supieras que nada soy, si tú supieras mis pensamientos, si tú supieras mi debilidad, a Él sea la gloria. Amén. No queremos, nosotros somos la lámpara, no queremos que se fascinen con nosotros, ni con la iglesia vive, ni con la iglesia evangélica, que los evangélicos qué buenos son. Queremos que a través de nosotros vean a Jesús. Y se fascinen y se enamoren de Él. Y ese es el trabajo de todo siervo de Dios. No es llevar la gente a nosotros mismos, eso lo hacen los falsos profetas, sino llevar a la gente a Jesús. Venga, enseñarle el camino a Jesús, enseñarle el camino a la gracia, enseñarle el camino al perdón, a la fuente de vida. Miriam, si me puedes acompañar. Que en nosotros descubran que Él es real y que hay esperanza. Y yo te invito a ponerte de pie, Vamos a concluir este mensaje, orar, pero también vamos a finalizar este tiempo con la Santa Cena y la ofrenda. En este tiempo de nuevas oportunidades, puedes seguir contribuyendo con tu ofrenda o donativo. Entra en nuestra página web www.iglesiavive.es/donar y allí encontrarás dos formas muy sencillas de poder colaborar. Puedes hacerlo mediante transferencia bancaria en el número de cuenta que aparece en pantalla o por PayPal. Responde a la pregunta de seguridad. Introduce la cantidad que quieres donar. Puedes seleccionar para que se haga de forma mensual si así lo prefieres. Presiona el botón Donar con PayPal si tienes cuenta en esta plataforma y si no, introduce una tarjeta bancaria y tu donación estará hecha. Recuerda que la Iglesia no se construye sobre el sacrificio de unos pocos, sino sobre la generosidad de muchos. Gracias por ser parte.